Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, adoptó durante semanas una actitud rígida y sostenida en torno a la figura de Víctor de Aldama. En repetidas ocasiones, negó conocer al empresario, asegurando tajantemente que jamás había tenido trato alguno con él y subrayando que su persona era completamente ajena tanto a su vida personal como a las operaciones de su gobierno. Este mensaje, replicado de forma insistente por los portavoces del Partido Socialista, buscaba sofocar cualquier intento de cuestionar una posible conexión entre Aldama y el Ejecutivo. Sin embargo, como a menudo sucede en el ámbito político, las declaraciones basadas exclusivamente en una negación categórica, sin sustento en pruebas sólidas, empezaron a tambalearse cuando la versión oficial fue desafiada por una irrupción inesperada. Víctor de Aldama, con pruebas documentales en mano, testimonios contundentes y otros elementos irrebatibles, rompió su silencio y expuso ante la opinión pública una serie de hechos que desarmaron el relato defendido por Sánchez y sus colaboradores más cercanos. Este empresario, lejos de ser un actor secundario o un nombre irrelevante, se posicionó rápidamente como una figura central en el caso conocido como Caso Koldo, una red de supuestas irregularidades y favores que ha involucrado a altos cargos socialistas y organismos gubernamentales. Inicialmente, desde el Ejecutivo se intentó minimizar la importancia de Aldama, describiéndolo como un intermediario menor sin influencia en decisiones significativas. Sin embargo, las revelaciones posteriores desmintieron esta postura de manera contundente. Fotografías, correos electrónicos, registros de reuniones y otros documentos que han salido a la luz evidencian la cercanía y relevancia de Aldama dentro de la esfera política socialista. Los intentos del gobierno por desvincularlo, presentándolo como una figura externa sin peso ni relevancia, se han derrumbado frente a pruebas que apuntan hacia una relación estrecha y prolongada. El punto de quiebre llegó con la publicación de una carta firmada por José Luis Ábalos, exministro de Fomento y una de las figuras clave del Partido Socialista durante los primeros años del gobierno de Sánchez. Este documento, cuya existencia fue filtrada en un momento crítico, ha sacudido profundamente los cimientos de la defensa gubernamental. La carta, dirigida a altos representantes internacionales, no solo confirmó el papel de Aldama como mediador en asuntos diplomáticos y empresariales, sino que lo vinculó directamente con uno de los periodos más delicados de la política exterior española: el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Este periodo estuvo marcado por una intensa presión internacional sobre el régimen chavista y la búsqueda de soluciones a una crisis humanitaria y política de gran magnitud. En este contexto, la figura de Aldama fue formalmente propuesta como interlocutor entre España y Venezuela, una designación que desmiente por completo la narrativa oficial de Sánchez, que sostenía desconocer cualquier relación con el empresario. El documento también arroja luz sobre el posible involucramiento de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, conocido por sus estrechas relaciones con el régimen chavista. Fuentes cercanas sugieren que Zapatero podría haber jugado un papel crucial en la designación de Aldama, utilizando su influencia para garantizar acuerdos beneficiosos tanto para el chavismo como para ciertos sectores empresariales españoles. Esta implicación añade un nivel adicional de complejidad a una trama ya de por sí enrevesada, conectando a una figura histórica del socialismo español con las decisiones de un ejecutivo que, hasta ese momento, había logrado mantener estas conexiones en las sombras. Cada nueva revelación ha intensificado la presión sobre el gobierno de Sánchez. Lo que comenzó como un intento de desligarse de Aldama ha evolucionado en un escándalo de grandes proporciones, que cuestiona no solo la credibilidad del presidente, sino también la transparencia y la ética en la gestión gubernamental. La existencia de la carta firmada por Ábalos, con su lenguaje cuidadosamente diplomático, no deja dudas sobre el interés estratégico del gobierno en fortalecer los lazos con Venezuela, un hecho que contrasta con las declaraciones públicas iniciales de Sánchez. A medida que nuevos detalles emergen, la opinión pública se vuelve cada vez más escéptica. La negativa inicial de Sánchez, que pretendía proteger su imagen, ahora se percibe como un error estratégico que ha magnificado el alcance del problema. Las conexiones políticas y empresariales que han salido a la luz no solo ponen en jaque al gobierno actual, sino que revelan un entramado de relaciones que muchos consideran emblemático de la opacidad y la manipulación en la esfera política. En este escenario, surgen interrogantes difíciles de responder. ¿Cuánto sabía Pedro Sánchez realmente sobre el papel de Aldama? ¿Actuó José Luis Ábalos de manera independiente, o estaba siguiendo instrucciones superiores? ¿Qué rol jugó Rodríguez Zapatero en esta trama, y hasta qué punto sus acciones impactaron en las decisiones del Ejecutivo? Estas preguntas, junto con las pruebas cada vez más contundentes, configuran un panorama desolador para un gobierno que enfrenta la peor crisis de confianza desde su inicio. La figura de Víctor de Aldama, lejos de diluirse, ha emergido como un símbolo de las contradicciones y los secretos de una administración que, ahora más que nunca, se encuentra en el ojo del huracán político.
En un periodo caracterizado por una profunda incertidumbre, una intensa crisis política y una presión internacional creciente sobre el régimen de Nicolás Maduro, emerge un documento que ha dejado al descubierto una compleja red de intereses políticos, económicos y diplomáticos que vinculan al gobierno español con la figura de Víctor de Aldama. Este texto, lejos de limitarse a reconocer los esfuerzos por aliviar la crítica situación venezolana, plantea un rol activo y estratégico de España en el proceso, presentándose como un actor clave dispuesto a participar en la recuperación económica, política y social del país sudamericano. La relevancia de este respaldo institucional adquiere una dimensión aún mayor cuando se menciona explícitamente la intención de involucrar a empresas españolas, tanto públicas como privadas, en el esfuerzo de recuperación, bajo recomendación directa del Ejecutivo. Esta referencia no es trivial. Por el contrario, confirma la existencia de intereses económicos subyacentes que refuerzan la idea de que la participación de Víctor de Aldama como intermediario no fue producto del azar ni una decisión improvisada, sino una estrategia cuidadosamente diseñada y avalada desde las más altas instancias del gobierno. El punto más controvertido y revelador de este documento radica en la designación de Víctor de Aldama como mediador oficial en esta operación diplomática de alta sensibilidad. Su rol no se limitó al de un mero facilitador o mensajero, sino que se le otorgó una posición central, formalmente legitimada, en las relaciones bilaterales entre España y Venezuela. El texto, elaborado en un tono solemne y cargado de un lenguaje propio de decisiones diplomáticas trascendentales, subraya de manera inequívoca que Aldama no solo fue elegido para entregar formalmente la misiva, sino que además se le confió la tarea de actuar como enlace directo entre ambos países. Esta decisión, en sí misma, desmonta cualquier intento posterior de minimizar la importancia de Aldama o de relegarlo a una figura periférica y desconocida. La carta firmada por José Luis Ábalos, exministro de Fomento y uno de los hombres de mayor peso en el núcleo del Partido Socialista, no es un simple formalismo. Constituye una prueba documentada de que el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, no solo conocía a Aldama, sino que confió en él para llevar a cabo tareas de enorme trascendencia en un momento de gran complejidad política e internacional. El contenido del documento no deja lugar a dudas. En sus líneas, el gobierno español manifiesta de forma explícita su reconocimiento a los esfuerzos internacionales para abordar la crisis venezolana y declara su intención de fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones. La designación de Aldama como mediador oficial no solo es mencionada, sino que se enmarca en un contexto de gran relevancia diplomática y económica. El texto destaca: Excelentísimo señor, me dirijo a usted para manifestar el reconocimiento de nuestro gobierno hacia los esfuerzos por resolver la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. Es nuestro objetivo fortalecer los lazos políticos, económicos y culturales entre nuestras naciones en esta etapa de recuperación que confiamos llegará pronto. En virtud de lo anterior, hemos designado a don Víctor de Aldama Delgado para que actúe como enlace y haga entrega formal de esta comunicación, así como para facilitar nuestras relaciones bilaterales. Estas palabras, formuladas en un tono oficial y cuidadosamente diplomático, exponen con claridad la implicación directa del gobierno en la legitimación de Aldama como figura clave en las relaciones bilaterales. Sin embargo, también ponen en evidencia una desconexión alarmante entre este respaldo formal y las declaraciones públicas de Pedro Sánchez y su equipo, quienes han sostenido durante semanas que no conocían a Aldama ni habían mantenido trato alguno con él. La publicación de esta carta ha marcado un punto de inflexión en un escándalo que no deja de escalar. Este documento no es un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio de decisiones, relaciones y acciones que contradicen de manera contundente la narrativa oficial del Ejecutivo. Además de la carta, han surgido otros elementos que refuerzan la cercanía de Aldama con las estructuras del poder socialista. Entre ellos, destaca el reconocimiento otorgado por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, un gesto que difícilmente puede considerarse una mera coincidencia. Asimismo, se ha confirmado la presencia de Aldama en eventos de gran relevancia política, como la celebración de la reelección de Sánchez, lo que dificulta cualquier intento de desvincularlo del entorno gubernamental. La carta de Ábalos y las pruebas adicionales que han salido a la luz no solo desmienten la narrativa oficial, sino que también arrojan luz sobre cuestiones estructurales y éticas que afectan a la credibilidad del gobierno español. Resulta cada vez más difícil creer que una designación de tal magnitud, con implicaciones diplomáticas y económicas de este calibre, pudiera haberse tomado sin el conocimiento y consentimiento de Pedro Sánchez. La posible influencia de figuras clave como José Luis Rodríguez Zapatero, conocido por su estrecha relación con el régimen chavista, añade un nivel de complejidad que extiende las ramificaciones de este caso más allá del actual Ejecutivo. A medida que avanza la investigación, queda claro que este episodio no es un incidente aislado, sino parte de una trama más profunda que pone en entredicho la transparencia y la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. La publicación de esta carta ha desatado una tormenta política que amenaza con erosionar de manera irreversible la confianza en el Ejecutivo,
alimentando un escepticismo creciente entre la opinión pública y dejando al gobierno en una posición vulnerable tanto a nivel nacional como internacional. El desenlace de este escándalo, aún incierto, promete continuar ocupando titulares y generando un debate intenso sobre los límites de la ética en la política y el alcance de las conexiones entre intereses públicos y privados. En este contexto, la figura de Víctor de Aldama, lejos de desvanecerse, ha emergido como un símbolo de las contradicciones y sombras que atraviesan las estructuras del poder en España. Este caso, que comenzó como un intento de desvinculación, se ha convertido en un símbolo de las tensiones y desafíos que enfrenta el gobierno en su intento de recuperar la confianza perdida. En medio de un panorama internacional lleno de tensiones políticas y económicas, la reciente aparición de una carta firmada por José Luis Ábalos, exministro de Fomento, ha sacudido profundamente el escenario político español, desmontando de manera contundente el discurso que durante semanas había sostenido Pedro Sánchez y su equipo. En reiteradas ocasiones, desde el Ejecutivo se afirmó con vehemencia que no existía ningún tipo de vínculo entre Víctor de Aldama y el gobierno. Sin embargo, esta carta no solo desmiente esas declaraciones, sino que también expone una relación estrecha, aprobada y legitimada desde las más altas instancias del poder. Este giro inesperado deja al presidente Sánchez y a sus colaboradores en una posición de extrema fragilidad política. El contenido del documento es claro y directo. En uno de los fragmentos más relevantes, se puede leer: Excelentísimo señor, me dirijo a usted para manifestar el reconocimiento de nuestro gobierno hacia los esfuerzos por resolver la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela, y nuestro propósito de fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones. Este pasaje, que en apariencia podría interpretarse como un gesto diplomático estándar, encierra un trasfondo mucho más significativo. Lejos de ser una mera formalidad, revela que el gobierno español confirió a Víctor de Aldama un papel central en un momento crítico para las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. El documento deja en claro que Víctor de Aldama fue designado como mediador oficial, encargado de entregar la comunicación formal y de actuar como enlace directo entre ambas naciones. Este hecho no solo desmonta cualquier intento de minimizar su relevancia, sino que también apunta a que su nombramiento fue parte de una estrategia deliberada, con el aval de las altas esferas gubernamentales. Resulta casi inconcebible que una decisión de semejante magnitud, con implicaciones políticas y diplomáticas tan relevantes, pudiera haberse tomado sin el conocimiento y la aprobación explícita de Pedro Sánchez. Esto abre una serie de interrogantes incómodos. ¿Por qué se eligió a Aldama para un rol de tanta responsabilidad? ¿Qué criterios justificaron su designación? ¿Qué intereses estaban en juego? ¿Y hasta dónde llegaba el conocimiento del presidente en esta operación? La carta de Ábalos no es simplemente un documento comprometedor. Es una evidencia irrefutable que desbarata por completo la narrativa oficial del gobierno, que había intentado desvincularse de Aldama y relegarlo a un papel de figura periférica. Este intento por negar cualquier relación ahora se encuentra desmoronado ante la contundencia de los hechos que emergen con cada nueva revelación. A medida que se desvelan más detalles, queda en evidencia que Aldama no era un actor secundario ni un intermediario sin importancia, sino un personaje clave en una trama cuidadosamente diseñada para fortalecer las relaciones bilaterales, y al mismo tiempo, proteger ciertos intereses económicos y políticos. Entre las evidencias que refuerzan esta conexión destaca el acceso privilegiado que Aldama tuvo a eventos significativos, como la celebración de la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Este hecho, lejos de ser anecdótico, subraya la estrecha relación entre Aldama y las estructuras de poder del Partido Socialista. Además, se ha confirmado que Aldama fue galardonado por el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande Marlaska, un gesto que resulta difícil de justificar como una simple coincidencia o un acto de cortesía. La aparición de esta carta ha generado un terremoto político de proporciones impredecibles, desatando una crisis que amenaza con marcar un punto de inflexión en la trayectoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La oposición política ha intensificado su presión, exigiendo explicaciones inmediatas y responsabilidades, mientras que la opinión pública, cada vez más escéptica, comienza a mostrar signos de desconfianza hacia las versiones oficiales ofrecidas por el gobierno. La pregunta que ahora domina el debate público es: ¿qué otros detalles permanecen ocultos? La implicación de figuras relevantes como José Luis Rodríguez Zapatero, conocido por sus estrechas relaciones con el régimen chavista, añade una nueva capa de complejidad a este escándalo. Existen crecientes sospechas de que Zapatero pudo haber jugado un papel determinante en la designación de Aldama como mediador, utilizando su influencia para facilitar acuerdos que ahora comienzan a salir a la luz. Esta posible intervención sugiere que el caso no es un episodio aislado, sino parte de un plan estratégico más amplio, con intereses económicos y políticos que benefician a actores específicos tanto en España como en Venezuela. Este escándalo ha revelado fisuras significativas en la transparencia y credibilidad del gobierno español, enfrentándolo a una crisis sin precedentes. Cada nueva prueba y cada detalle que contradice el discurso oficial no hacen más que agravar la situación,
profundizando el daño a la imagen del Ejecutivo. El intento inicial de presentar a Víctor de Aldama como un desconocido ajeno al PSOE ha fracasado estrepitosamente, dejando al gobierno en una posición cada vez más difícil de defender. En última instancia, lo que comenzó como un esfuerzo por minimizar la relevancia de Aldama se ha transformado en un caso de gran envergadura que amenaza con tener repercusiones duraderas en el panorama político español. La Carta de Ábalos, con su contenido claro y contundente, se ha convertido en un símbolo de las contradicciones y la falta de transparencia del gobierno en un momento especialmente delicado. Las preguntas que quedan en el aire son muchas, pero una de ellas resuena con especial fuerza. ¿Hasta qué punto está implicado Pedro Sánchez en esta trama, y cómo afectará esto a su futuro político y al del Partido Socialista? El caso Koldo, lejos de resolverse, sigue arrojando nuevas capas de información que complican aún más la posición del gobierno. Las conexiones descubiertas, las contradicciones en las declaraciones oficiales y la creciente presión pública e institucional han creado un escenario en el que la gestión de esta crisis determinará no solo la estabilidad del Ejecutivo, sino también la confianza de la ciudadanía en sus líderes. A medida que el escándalo continúa desarrollándose, es evidente que este episodio marcará un antes y un después en la política española, revelando no solo los intereses ocultos tras la figura de Víctor de Aldama, sino también las debilidades estructurales de un gobierno que enfrenta uno de los momentos más críticos de su mandato.